Jacobo Grinberg se adentró en lo que pocos científicos se atreven a explorar: los rincones invisibles de la mente humana. Creía firmemente en la posibilidad de que la conciencia fuera algo mucho más vasto que un simple producto del cerebro, una red infinita capaz de conectarnos con otras mentes, incluso con el propio universo. Su trabajo intentaba unir los antiguos conocimientos chamánicos con los principios de la ciencia moderna, buscando una conexión entre el misticismo y la neurofisiología. En sus investigaciones, Grinberg se acercó a chamanes de diferentes culturas en México, quienes lo guiaron hacia secretos celosamente guardados sobre la naturaleza de la realidad. Decía que estos sabios podían alterar su percepción a voluntad, viajar entre mundos y comprender aspectos de la existencia que la ciencia aún no lograba explicar. Para Jacobo, estos conocimientos no eran supersticiones, sino una ciencia ancestral, una tecnología de la conciencia que podía desafiar nuestra comprensión de lo posible. La teoría que más fascinó a Grinberg fue la llamada teoría sintérgica, una propuesta que buscaba explicar cómo nuestra percepción del mundo no es una réplica exacta de la realidad externa, sino una construcción creada por nuestra propia mente, moldeada por campos de energía y conciencia. Y si nuestra percepción fuera maleable, si pudiéramos transformarla, modificando así la realidad misma. Grinberg sostenía que, si aprendíamos a dominar esta capacidad, podríamos acceder a niveles de conocimiento que trascienden la física y la lógica humana. Pero su búsqueda de respuestas no estuvo exenta de peligros. Jacobo sabía que adentrarse en estos terrenos misteriosos implicaba enfrentarse a fuerzas invisibles, a enigmas que podrían alterar la misma esencia de su ser. A pesar de las críticas de la comunidad científica, nunca se detuvo y continuó experimentando, investigando y profundizando en el misterio de la conciencia. Pero entonces, en 1994, Jacobo Grinberg desapareció sin dejar rastro. Las teorías sobre su destino han sido tan misteriosas como sus investigaciones. Algunos piensan que fue silenciado por los secretos que descubrió. Otros, que su propio experimento lo llevó más allá de este mundo. Hoy, su legado sigue vivo, inspirando a aquellos que buscan respuestas en los lugares menos esperados, desafiando la barrera entre la ciencia y lo inexplicable. ¿Es posible que Grinberg haya encontrado la verdad sobre la conciencia? ¿O será que ese misterio, tan antiguo como la humanidad misma, continúa esperando a ser revelado? Los escritos de Grinberg no solo desafían lo que consideramos realidad, revelan una obsesión por encontrar el puente entre nuestra mente y el universo. Su teoría sintérgica planteaba que todos vivimos en una red de energía compartida, un vasto tejido de conciencia que conecta cada partícula, cada ser, cada pensamiento. En este modelo, nuestra mente sería una antena que recibe y transforma las ondas de la realidad en lo que percibimos como el mundo exterior. Para Jacobo, el poder de la mente era tan inmenso que no existía nada imposible. Jacobo decía que nuestras limitaciones no eran reales, que nosotros mismos las creábamos. Creía que si realmente entendíamos el funcionamiento de nuestra mente, podríamos superar cualquier barrera física o mental. Grinberg trabajaba en experimentos de telepatía, tratando de demostrar que dos mentes podían sincronizarse sin necesidad de comunicación verbal o visual. Sus hallazgos sugerían que los pensamientos podían transmitirse a través de ese campo sintérgico. Aunque muchos lo consideraron una locura, él se mantuvo firme en su convicción de que la conciencia tenía el poder de trascender el espacio y el tiempo. Los experimentos de telepatía de Grinberg llevaban a una pregunta inquietante. Si nuestras mentes pueden conectarse sin necesidad de palabras, ¿hasta qué punto estamos realmente separados? ¿Es posible que todos seamos una sola conciencia fragmentada, manifestándose en diferentes cuerpos? La desaparición de Grinberg fue tan enigmática como sus teorías. Según los reportes, fue visto por última vez en su hogar, trabajando como de costumbre. No hubo señales de lucha, ni pistas sobre su paradero. Simplemente se desvaneció. Algunos creen que su conocimiento amenazaba los intereses de ciertas organizaciones, otros sostienen que fue víctima de un experimento que salió mal. Pero las preguntas siguen ahí, flotando en el aire como un eco en el vasto misterio de la mente humana.
Jacobo Grinberg buscó respuestas en un lugar que pocos se atreven a mirar, en el universo de la conciencia. Y aunque su cuerpo ya no esté aquí, su trabajo sigue vivo, sembrando dudas, despertando curiosidad y recordándonos que, quizás, la verdadera naturaleza de la realidad no está afuera, sino en nosotros mismos. A medida que nos adentramos en la historia de Jacobo Grinberg, entendemos que su búsqueda no era solo científica, sino profundamente espiritual. Para él, explorar la mente era como recorrer un laberinto sagrado, un viaje hacia lo desconocido en el que cada descubrimiento abría puertas hacia nuevas preguntas. La teoría sintérgica no era solo una hipótesis, era su manera de concebir el universo, de entender que cada uno de nosotros es una pieza en el tejido cósmico de la existencia. Jacobo siempre decía que vivimos en una realidad holográfica, que cada fragmento contiene la totalidad. Imaginaba que, si comprendíamos cómo funcionaba la conciencia, podríamos lograr una conexión genuina con todo lo que existe. Fue una idea revolucionaria y, en muchos sentidos, aterradora. A lo largo de su vida, Grinberg se encontró con escepticismo, críticas y rechazo. Para muchos, sus teorías eran demasiado osadas, demasiado cercanas a lo esotérico. Pero él creía que era su deber desafiar los límites de la ciencia tradicional. Su enfoque mezclaba el rigor científico con la intuición espiritual, uniendo dos mundos que, para él, no estaban separados. Las notas de Grinberg están llenas de esquemas y fórmulas que intentan capturar lo intangible. Planteaba que nuestra percepción del tiempo y el espacio es una ilusión creada por la mente, que hay realidades superpuestas que podemos explorar si logramos expandir nuestra conciencia. Su trabajo se acercaba peligrosamente a lo prohibido, a lo inexplorado, y quizás fue precisamente esa búsqueda la que lo llevó a su desaparición. Jacobo experimentaba no solo en laboratorios, sino en su propio ser. Buscaba trascender las limitaciones de la percepción y encontrar un acceso directo a ese campo de energía universal que describía. Creía que nuestra mente podía ser una puerta a realidades que aún no comprendemos. Y en sus últimos días, algunos testigos afirmaron haberlo visto sumergido en prácticas esotéricas, explorando dimensiones que solo pueden alcanzarse desde el silencio de la meditación profunda. Desde su desaparición, muchas teorías han surgido para explicar qué le sucedió. ¿Fue abducido por su propia búsqueda, perdido en el mismo misterio que intentaba resolver? ¿O quizás su conocimiento incomodaba a aquellos que preferían mantener ciertos secretos fuera del alcance de la humanidad? Jacobo Grinberg nos dejó preguntas, pero también nos dejó un camino. Nos mostró que el universo es vasto, infinito, y que quizás nuestra conciencia es el único medio para explorarlo. En el misterio de su vida y desaparición, nos queda una invitación silenciosa a buscar más allá de lo visible, a no temer a lo desconocido. Porque, al final, el misterio de Jacobo Grinberg es el misterio de la conciencia misma, un universo que espera ser descubierto dentro de cada uno de nosotros. El poder de la conciencia y el conocimiento chamánico. Jacobo Grinberg sentía una profunda fascinación por el poder de la mente. Desde joven, se dedicó a explorar la conciencia y sus límites, convencido de que los seres humanos poseen un potencial dormido para transformar su realidad. Su trabajo fue influenciado por culturas antiguas y creencias chamánicas. Fascinado por el conocimiento ancestral, Grinberg inició su camino en el misticismo y la espiritualidad indígena de México. Así, comenzó su viaje al lado de chamanes, personas que desde hace siglos han practicado una conexión especial con la naturaleza y el universo. Estos hombres y mujeres creen que nuestra mente es una puerta que nos permite comunicarnos con energías más allá de lo visible, una fuerza que puede sanar, transformar y traer paz. Imagina por un momento que tus pensamientos son como piedras lanzadas a un lago de aguas tranquilas. Cada pensamiento genera ondas que se expanden y entrelazan con el agua, creando reflejos en la superficie. Es posible que cada emoción, cada pensamiento, envíe ondas que alteren la realidad que nos rodea.
Esta pregunta lo llevó a un descubrimiento extraordinario, que al igual que los chamanes, cada uno de nosotros tiene la capacidad de moldear su vida. Y así, Greenberg se sumergió en su estudio más profundo y misterioso, la exploración de la conciencia humana como un poder creador. En su búsqueda de respuestas, Jacobo Greenberg se adentró en las enseñanzas de los chamanes, aquellos guardianes de un conocimiento antiguo y casi olvidado. Para ellos, la mente humana no es solo un conjunto de pensamientos y recuerdos, es un puente, una vía de conexión directa con el universo. Greenberg absorbió esta idea, comprendiendo que la conciencia es, en esencia, una herramienta poderosa, capaz de moldear no solo nuestra percepción, sino también la realidad misma. Los chamanes enseñaron a Greenberg que la mente, cuando se entrena y expande, puede entrar en contacto con fuerzas que escapan a la ciencia tradicional. Ellos creen en la existencia de energías invisibles, en flujos de conciencia que atraviesan todo ser vivo y todo rincón de la naturaleza. Para los chamanes, los pensamientos y emociones son fuerzas vivas, capaces de atraer, sanar o transformar el entorno. Inspirado por estas enseñanzas, Greenberg comenzó a estudiar cómo la ciencia podía explicar estos fenómenos, buscando un punto de encuentro entre lo espiritual y lo científico. Greenberg desarrolló experimentos que intentaban demostrar cómo dos personas pueden compartir pensamientos o emociones sin necesidad de hablar. Llamaba a este fenómeno sincronización cerebral y veía en él una confirmación de lo que los chamanes le habían enseñado: que la conciencia es una red, un campo compartido de energía e información. Para él, estas conexiones invisibles entre las mentes eran la base de su teoría sintérgica, en la cual cada ser humano forma parte de un campo de conciencia colectivo. Greenberg estaba convencido de que, si aprendemos a conectar con este campo, podemos desbloquear un potencial inmenso, no solo de autosanación, sino de cambio y transformación en el mundo exterior. Cada pensamiento y cada emoción que emitimos se convierte en una onda que impacta el campo sintérgico, modificando nuestra realidad, como las piedras en el agua que alteran la superficie de un lago. El poder de la mente no tiene límites. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser creador de su realidad, de sanar y transformar, si logra sintonizarse con las energías que nos rodean. Para Greenberg, estas no eran meras palabras, sino una verdad profunda, respaldada por sus investigaciones y sus experiencias junto a los chamanes. Jacobo Greenberg nos dejó un mensaje poderoso: que la conciencia no es un fenómeno aislado, sino una fuerza universal que une a todos los seres y a toda la creación. Su trabajo continúa siendo un legado de sabiduría y misterio, una invitación a mirar hacia adentro y a descubrir el potencial dormido en lo más profundo de nuestra mente. A medida que profundizaba en su investigación, Jacobo Greenberg llegó a una revelación inquietante. Si la conciencia es capaz de influir en la realidad, entonces, en última instancia, todos somos responsables de la vida que vivimos. Cada pensamiento, cada intención y cada emoción que emitimos podría estar moldeando nuestro destino y, tal vez, incluso el de otros. Para Greenberg, este descubrimiento no solo era fascinante, sino también un llamado a la reflexión profunda. ¿Qué significa vivir en un universo donde cada uno de nosotros es un creador en potencia? En su trabajo, Greenberg intentaba responder a esta pregunta explorando los secretos de la mente y el corazón humano. Su concepto de campo sintérgico planteaba que todos somos co-creadores de una red de energía, una estructura invisible donde cada pensamiento tiene el poder de reverberar en todos los rincones del universo. Según su teoría, en este campo sintérgico se produce una interacción constante y sutil entre las mentes, los cuerpos y el entorno, una danza de energías que conecta lo físico y lo espiritual. Los chamanes con los que trabajó Greenberg le transmitieron una enseñanza ancestral. Todo en la naturaleza, desde la tierra hasta el cielo, está vivo y es consciente. Ellos le enseñaron que, al conectar nuestra mente con el mundo que nos rodea, podemos acceder a conocimientos que van más allá de lo visible. A través de rituales y prácticas sagradas,
estos sabios buscaban entrar en armonía con las fuerzas de la naturaleza, activando el poder sanador de la conciencia y revelando los misterios que subyacen en el universo. La fusión entre los conocimientos chamánicos y la neurociencia se convirtió en el pilar de su investigación. En sus escritos, Grinberg plasmó su deseo de crear una ciencia de la conciencia, una disciplina que combinara el rigor de la experimentación con la sabiduría intuitiva de las culturas ancestrales. Creía que, al comprender la conciencia como una fuerza energética, podríamos liberar el potencial humano para sanar y transformar el mundo. Uno de los experimentos más impactantes de Grinberg consistió en estudiar la telepatía a través de la meditación. Observó que cuando dos personas lograban sincronizar su conciencia, podían percibir sensaciones y pensamientos del otro sin necesidad de hablar. Para él, este fenómeno era una prueba de que la mente humana puede trascender el espacio, accediendo a un nivel de comunicación directo y puro. Grinberg creía que esta conexión era la evidencia tangible de la existencia del campo sintérgico y, por lo tanto, del poder de la conciencia para trascender los límites convencionales. Pero no todos estaban preparados para aceptar sus teorías. Su trabajo fue controvertido y a menudo incomprendido. Muchos lo acusaron de intentar mezclar ciencia y superstición, de desafiar lo establecido sin pruebas suficientes. Sin embargo, Grinberg no buscaba la aprobación. Su visión iba más allá de las convenciones. Para él, el conocimiento verdadero era un camino solitario, un viaje hacia lo desconocido que solo algunos se atrevían a recorrer. Quizás nunca sabremos qué fue de Jacobo Grinberg. Quizás su viaje continúa en algún lugar que aún no podemos ver, pero su mensaje queda grabado en nuestra conciencia, que el universo es un reflejo de lo que somos y que, en última instancia, cada uno de nosotros tiene el poder de ser el creador de su propia realidad. Los encuentros de Grinberg con Pachita y la sanación energética. Uno de los encuentros más significativos de Grinberg fue con Pachita, una curandera mexicana que realizaba rituales de sanación extraordinarios. Era famosa por realizar cirugías sin instrumentos y por su habilidad para sanar, al parecer, a través de una conexión espiritual que Grinberg describía como energía universal. Grinberg observó cómo Pachita lograba lo que parecía imposible para la medicina convencional: abrir un cuerpo sin dejar heridas, sanar con un solo toque. Para Pachita, la sanación no era solo un acto físico, sino una manifestación de algo mucho más profundo. Para Grinberg, estas experiencias revelaban un aspecto de la realidad que la ciencia aún no puede explicar. En su obra Curaciones chamánicas, Grinberg documentó detalladamente los encuentros con Pachita y otros chamanes, describiendo cada experiencia de sanación con el asombro de quien presencia algo sagrado. Para él, estos rituales eran actos de profunda conexión espiritual, donde el sanador no actuaba solo, sino que se convertía en un canal entre el paciente y el universo. Imagina por un instante que cada pensamiento y emoción son como gotas de agua que caen en un lago. Así, cada emoción que albergamos, cada pensamiento que cultivamos, también envía ondas que impactan en la realidad que nos rodea. Para Grinberg, observar a Pachita era como ser testigo de un poder ancestral, una sabiduría antigua que escapaba a toda explicación racional. En su trabajo con ella, se dio cuenta de que la sanación no era un simple acto mecánico. La fuerza que Pachita canalizaba, aquello que ella llamaba herencia de los antiguos, iba más allá de la simple biología. Parecía operar en un plano de energía que conectaba directamente con el espíritu humano. Grinberg describió sus experiencias con Pachita en un lenguaje que trataba de capturar lo intangible. Llamó a esta energía campo sintérgico, una especie de entramado invisible que conecta a todos los seres. En este campo, creía que cada pensamiento, emoción y acto resonaba, generando ondas que afectaban al conjunto de la realidad. Así, cada sanación que Pachita realizaba no era solo un acto de alivio físico, sino una restauración de la armonía entre el individuo y el universo. Grinberg creía que Pachita operaba como un canal entre el campo universal de energía y el paciente.
En sus escritos afirmaba que el sanador, al alinearse con esta fuerza, se convertía en un conducto por el cual fluía la sanación. Según su teoría, todos poseemos el potencial de conectarnos con esta energía, pero solo aquellos que logran trascender sus miedos y dudas pueden llegar a ser verdaderos sanadores. Los encuentros con Pachita no solo desafiaron el conocimiento científico de Grinberg, transformaron su perspectiva de la realidad. Para él, la sanación energética era un recordatorio de que la mente y el cuerpo son solo partes de una totalidad mayor y que el verdadero poder reside en la conexión entre todos los elementos del universo. Grinberg entendió que las heridas no solo existen en el cuerpo, sino también en el alma, y que la sanación verdadera debía integrar ambos aspectos. Para Pachita, cada sanación era un acto sagrado, un momento de comunión con lo divino. Decía que ella no era la que sanaba, sino que simplemente dejaba que la energía de los dioses fluyera a través de ella. Grinberg comenzó a ver que, en el acto de sanar, tanto el sanador como el paciente se elevaban a un plano de unidad, en el que desaparecían las divisiones entre cuerpo, mente y espíritu. Los encuentros de Grinberg con Pachita y otros chamanes dejaron una marca imborrable en su vida. A través de ellos, comprendió que la verdadera sanación es, en última instancia, una reconexión con nuestra esencia, una forma de recordarnos que todos estamos hechos de la misma energía que compone el universo. Para Grinberg, cada ritual chamánico, cada palabra y cada gesto de Pachita eran recordatorios de que el poder de la mente y la conciencia no tiene límites. Jacobo Grinberg dedicó su vida a explorar este misterio, buscando entender la conexión entre lo visible y lo invisible, entre la ciencia y el espíritu. Su legado sigue vivo, inspirando a quienes buscan sanar más allá del cuerpo, a quienes creen que el universo es un reflejo de nuestra conciencia. Y aunque su camino terminó abruptamente, las enseñanzas de Pachita y el campo de energía universal que él describió continúan resonando en cada uno de nosotros. La hipótesis del holograma y el universo interconectado. Grinberg estaba convencido de que la realidad es algo mucho más complejo de lo que percibimos. Su teoría del holograma planteaba que la realidad es un reflejo de nuestro estado interno, una proyección que puede ser transformada por la energía que cada uno de nosotros emana. Es decir, que cada pensamiento, cada emoción, se refleja en el mundo exterior, como si nuestro universo fuera un espejo de nuestra mente. Nosotros somos como exploradores en un vasto y misterioso universo, y la conciencia es la llave que nos permite navegar en él. Jacobo nos mostró que no necesitamos herramientas especiales para abrir esta puerta. Solo debemos abrirnos a la posibilidad de que el amor, la paz y la conciencia son fuerzas reales, capaces de transformar lo que llamamos realidad. Grinberg llegó a esta conclusión tras años de estudio. Sus investigaciones con los chamanes le demostraron que la realidad puede ser modificada a través de la mente. Su trabajo con Pachita fue solo una pequeña muestra de este poder. Y así, Grinberg nos invita a cuestionar: ¿es posible que nuestra vida sea un reflejo de nuestras emociones y pensamientos más profundos? ¿Podríamos también aprender a moldear nuestra realidad como hacen los chamanes? El 8 de diciembre de 1994, Grinberg desapareció sin dejar rastro. Hasta el día de hoy, su desaparición sigue siendo un enigma. Familiares, amigos y colegas se sorprendieron. Grinberg no había mostrado señales de querer huir ni había dejado indicios de algún problema. Su desaparición dejó un vacío y una serie de preguntas que la ciencia y la espiritualidad aún no han logrado responder. Su caso fue investigado, pero nunca se encontraron pruebas concluyentes. Algunos creen que Grinberg alcanzó un nivel de conocimiento que lo llevó a experimentar con realidades paralelas y que su desaparición fue el resultado de un descubrimiento que la ciencia aún no puede explicar. Otros piensan que su trabajo incomodó a sectores poderosos y que su desaparición fue, en realidad, un acto de censura. La desaparición de Jacobo Grinberg es un recordatorio de los misterios que nos rodean, de los límites que aún no comprendemos y de las preguntas que permanecen sin respuesta.
Es como si él mismo se hubiera convertido en parte de ese misterio, en una figura envuelta en la esencia de lo desconocido. Aunque Jacobo Grinberg dedicó gran parte de su vida a estudiar los misterios de la mente humana en su país natal, su influencia ha trascendido fronteras. Su investigación sobre la conciencia y el poder de la mente resonó profundamente en aquellos que buscan comprender el misterio de la existencia. Para muchos, Grinberg es más que un investigador. Es un símbolo de la conexión entre el misticismo ancestral y el pensamiento científico. A lo largo de su carrera, Grinberg construyó puentes entre la ciencia y la espiritualidad, entre la racionalidad y la intuición. Su trabajo fue pionero en un contexto en el que los temas espirituales a menudo se relegaban al ámbito de la superstición o de las creencias populares. Jacobo fue uno de los primeros en tomar en serio el conocimiento indígena, tratando de darle un lugar dentro del mundo académico y científico. Desde su desaparición, el legado de Jacobo Grinberg ha seguido creciendo. Hoy, su trabajo es referencia en el estudio de la neurociencia y la conciencia. Su hipótesis del holograma y sus teorías sobre la interconexión de la realidad han inspirado nuevas investigaciones en el campo de la física cuántica y la psicología transpersonal. La idea de que la mente puede influir en la realidad, que nuestras intenciones y pensamientos pueden afectar el mundo físico, es un concepto que ha tomado fuerza en la ciencia contemporánea. Lo que alguna vez fue visto como una creencia espiritual, hoy comienza a ser aceptado como una posibilidad científica. En la neurociencia, se han realizado estudios que exploran la conexión entre el cerebro y la conciencia y que sugieren que el pensamiento puede tener un impacto en la estructura de la realidad. Estos descubrimientos, en muchos aspectos, parecen confirmar la visión de Grinberg y su afirmación de que la realidad es una construcción mental y espiritual. ¿Qué pasaría si todos fuéramos conscientes del poder que tenemos para influir en nuestra vida y en el mundo? ¿Qué pasaría si, en lugar de vernos como seres separados, empezáramos a vernos como parte de una red sagrada que une a todos los seres vivos? Grinberg nos invita a reflexionar sobre la idea de la creación consciente, la noción de que nuestra vida es el resultado de nuestras emociones, pensamientos y acciones. Según sus enseñanzas, cada vez que experimentamos alegría, tristeza, enojo o amor, estamos plantando una semilla en el universo, una semilla que, con el tiempo, da frutos en nuestra vida. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el misterio de la conciencia humana y el legado de Jacobo Grinberg. Si este mensaje te ha inspirado, suscríbete a nuestro canal y comparte este video para que juntos sigamos explorando la profundidad de nuestro ser. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos descubriendo los secretos de nuestra existencia y nuestro potencial infinito.